Sean bienvenidos a su cápsula informativa número 1, de acuerdo a la materia que nos corresponde. En este caso es teoría del delito. Para iniciar nuestra teoría del delito tenemos que entender que esto forma parte del derecho público y pues la rama que le corresponde es el derecho penal. Por lo tanto, hablaremos sobre esta distintiva evolución del derecho penal en cada una de sus fases, tal cual lo representa esta diapositiva. Vamos a encontrar que la primera fase corresponde a la etapa de la venganza. Y pues la venganza se significaba que el hombre ante una agresión recibida obtiene satisfacción mediante otro acto violento. Esta fase cabe distinguir 4 subfases: venganza privada, venganza familiar, venganza divina y venganza pública. Cada una de ellas tenía distintas características, como son la privada. También se conoce como venganza de sangre y consiste que el ofendido se hace justicia por propia mano, es decir, el afectado ocasiona a su ofensor un daño igual al recibido. Esta fase se identifica como la ley del talión, cuya fórmula es ojo por ojo y diente por diente. Ahí se aprecia claramente la venganza individual. En el siguiente punto, sobre venganza familiar, en este periodo, un familiar, aún antes del surgimiento del concepto de familia, del afectado realiza el acto de justicia y causa aún daño al ofensor. En el tercer punto, en cuanto a la venganza divina, es el castigo impuesto a quien ocasiona un daño en virtud de creencias divinas, de modo que a veces se entremezclan rituales mágicos y hechiceros. Generalmente el castigo lo imponen los representantes de diversas deidades. La fase tiene importancia relevante en las nociones del tótem y el tabú, ya que el tótem era la representación del bien y estaba representado por una figura de piedra o madera, generalmente un tronco de árbol, a la que se le atribuían poderes mágicos o espirituales. El tabú era la representación del mal, de lo prohibido. A lo largo de la historia de la humanidad, en todos los pueblos y culturas, se advierte la presencia de esta lucha constante del bien contra el mal. Al final tenemos la venganza pública, que es un acto ejercido por un representante del poder público. En este caso, simplemente se traslada la ejecución justiciera a alguien que representa los intereses de la comunidad en su manifestación más primitiva. Pasamos a la fase humanitaria o la etapa humanitaria, y esta es conocida como respuesta a la fase anterior. Surge una reacción humanista en materia penal, de manera que se pretende dar un giro absoluto y radical a la dureza del castigo. Grandes pensadores, filósofos y humanistas con su obra de ideas han influido en el derecho penal y las ciencias afines. Ejemplo, tenemos a Cesare Beccaria, a John Howard, y en su valiente y energética manifestación de principios humanistas, trataron de devolver al hombre el respeto a su dignidad. En su Tratado de los Delitos y las Penas, Beccaria desata diversos aspectos como los procedimientos arbitrarios e inhumanos para obtener confesiones. Se refiere a la tortura y rompe con ancestrales creencias relacionadas con la eficacia de la pena. Él comentaba que para que una pena logre su efecto, basta que el mal de la misma exceda del bien que nace del delito, y en este exceso del mal debe tenerse en cuenta la inafabilidad de la pena y la pérdida del bien que produciría el delito. Estas ideas expresadas en 1764 se encuentran vigentes, al igual que los principios emanados en la Revolución Francesa en el año de 1789, con la cual surge la consideración de la tutela de los derechos del hombre. Bajo esta manifestación sobre la etapa humanitaria es donde también encontramos ciertas fases dentro de este derecho natural que representarían la naturaleza intrínseca del ser humano, es decir, ya reconocido como persona. En la tercera etapa tenemos la fase científica, y en ella se mantienen los principios de la fase humanitaria, pero se profundiza científicamente respecto de la persona del delincuente. Se piensa que el castigo no basta, por humanizado que sea, sino que además se requiere llevar a cabo un estudio de personalidad del sujeto y analizar a la víctima. Es indispensable conocer por qué del crimen y saber cuál es el tratamiento adecuado para readaptar al sujeto y sobre todo prevenir la posible comisión de delitos. Tenemos distintos esfuerzos bajo esta fase científica, ya que dentro del estudio del sujeto y el análisis de la víctima se ha buscado también
el avance dentro de nuestro derecho penal para saber cuáles son los alcances que debería tener la norma en nuestra materia correspondiente. Podemos concluir que pues, este resurgimiento o evolución del derecho penal obedece a la necesidad de regular el comportamiento del ser humano en sociedad a fin de controlar sus acciones y proteger al grupo social. Es menester recordar que las conductas son meramente cuestiones de el ser humano en cuanto a su libre arbitrio y su libre albedrío, que dentro de este derecho penal lo que importaba es lo que exteriorice y qué tipo de consecuencias trae directas para la sociedad. Para que tuviéramos este avance también tenemos que tener en cuenta a las escuelas penales. Y dentro de las escuelas penales vamos a hablar de tres, que estas escuelas jurídico-penales pues sobresale cada una las conclusiones concretas o los postulados de los que llegan a ser sus exponentes. Por lo tanto, la escuela clásica es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la anterior y ancestral forma de ver el derecho penal. Los pensadores cuyas obras dieron origen a esta escuela son varios, entre algunos se consideran a Francisco Carrara como el máximo representante, otros como Hegel, Rossi, Camirnani y postulan que dentro del libre albedrío establece que todos los hombres nacen con igualdad para actuar conforme a derecho, de manera que quien lo contraria lo hace a su libre elección. Además, se niega el determinismo, el fatalismo o la predisposición hacia el delito. Existe también una igualdad de derechos. Está el delito como el eje de la entidad jurídica, está la responsabilidad moral y al mismo tiempo el método empleado. Pues dentro de este objeto determina el método de la investigación de manera que esta escuela sigue el método deductivo, de lo general a lo particular. También se conoce como el método especulativo, lógico abstracto o teológico finalista. En este sentido se logra también el avance de que la pena dentro de esta escuela sea proporcional al delito y por supuesto la aplicación tenga un formalismo correspondiente. Dentro de la escuela positiva surge como reacción a la escuela clásica y se fundamenta en bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus seguidores son varios, pero los principales son Enrico Ferri, Rafael Garófalo y Cesare Lombroso. Estos postulados de la escuela positiva constituyen la negación de los señalados por la clásica y, por supuesto, sus características son que niega al libre albedrío, tiene responsabilidad social, el delincuente es el punto central y el método empleado que son el método inductivo de lo particular a lo general, conocido también como experimental, a partir de estudios acerca de un delincuente o sujeto antisocial. En concreto, llegaron a determinadas conclusiones y desarrollaron hipótesis, con lo que postularon tesis relacionadas con el comportamiento criminal. Uno de los puntos también era en esta sección sobre que se considera esencial la prevención sobre el delito dentro de esta escuela positiva. La clasificación de los delincuentes, los sustitutos penales. Como tercer punto vamos a encontrar a la tercera escuela y aquí es donde estamos hablando de las escuelas eclécticas. En realidad en estas escuelas se agrupan varias corrientes como respuesta a las dos anteriores y por supuesto surge esta tercera postura que llega a ser una fusión de aquellas. La tercera escuela, la principal surge en Italia y sus representantes más destacados son Alimena y Carnevale. En Alemania hubo una tercera escuela que coincide con los postulados de la italiana. La tercera escuela sustenta los postulados siguientes. Negación del libre albedrío, el delito es un hecho individual y social, se interesa por el delincuente más que por el delito, señala las ventajas del método inductivo y adopta la investigación científica del delincuente. Considera la responsabilidad moral y distingue entre imputables e inimputables. Plantea la reforma social como el deber del Estado. Dentro de esta tercera escuela o sobre las escuelas eclécticas, nosotros también encontraremos otro apartado correspondiente como la escuela sociológica, que también surge en Alemania, la escuela técnico-jurídica, también de origen italiano, con representantes fundamentales como Manzani, Battiglini y Rocco. Dentro de estos postulados, pues también
Contienen que la pena funciona para prevenir y readaptar. El derecho penal le debe interesar el conocimiento científico, tanto de los delitos como de las penas, y rechaza el planteamiento de los problemas filosóficos. Al final, el aporte pues, de estas escuelas nos han llevado a poder avanzar a lo que es, por ejemplo, de readaptación a reinserción social, que ya tomaremos estos temas conforme el avance. Como manera de resumen y finalizar nuestro contexto, tenemos los antecedentes del derecho penal ahora en México, es decir, aquellos que son reconocidos. Tenemos tres etapas, es decir, el derecho precortesiano, la época colonial y la época independiente. En cada uno de estos tres sectores nosotros vamos a reconocer que existen distintas formas de encontrar dentro de los pueblos originarios, por ejemplo, antes de la conquista. En este periodo, pues existían diversas culturas, también había una variedad de costumbres y principios jurídicos. A la juventud se le preparaba en dos aspectos fundamentales, la religión y la milicia. Podemos hablar aquí de los aztecas, los mayas, que tenían una legislación que era consuetudinaria, es decir, no escrita, y dentro de los delitos principales se reconocían el adulterio, la violación, el estupro, las deudas, el homicidio, etcétera. En la época colonial, nosotros, a partir de la llegada de los españoles, las costumbres y manifestaciones de la cultura indígena fueron abolidas y se impusieron las del pueblo conquistador. Las leyes de Indias, pues, eran el cuerpo legal que en la colonia se aplicó para la Nueva España. Dentro de cada una de estas ordenanzas, dentro del aspecto monárquico, pues nosotros ya comenzamos a entender esta época colonial bajo un derecho escrito sumamente creado para poder equilibrar los intereses de los colonizadores. Llegamos a la época independiente, que al iniciarse la independencia surgió la necesidad de contar con una legislación nueva, propia del pueblo mexicano. La Constitución de 1824 adoptó el sistema federal por cuanto hace la materia penal. Lo más sobresaliente fue la expedición de los códigos penales, que dentro de la expedición de los códigos penales, pues me gustaría citar algunos de ellos, de acuerdo a los datos históricos obtenidos. El Código Penal para el Estado de Veracruz, 1869, el Código Penal de 1871, conocido como el Código de Martínez de Castro, vigente hasta 1929. El Código Penal, conocido como Código Almaraz, vigente hasta 1931, con influencias de la escuela positiva, y el Código Penal de 1931, que hasta 2002 estuvo vigente y aplicable en el Distrito Federal como materia común. Así es como podemos llegar a la conclusión de que pues, este derecho penal y la definición que podemos optar dentro de cada uno de estos apartados es que es el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno que tiene por objeto al delito, al delincuente, la pena o la medida de seguridad para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley. Dentro de las diversas nociones podemos reconocer el derecho penal objetivo, el derecho penal subjetivo y reconocemos el derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo. En cada uno de ellos, recordando las bases que encontramos, por ejemplo, dentro de García Maínez para esta sección jurídica dentro del derecho penal. Nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa. Gracias por su atención.